Estados Unidos tiene una deuda total que supera el 100% de su Producto Interior Bruto, pero los gastos en salud y armamento obligan al país a endeudarse. Demócratas y republicanos negociaban esta semana para ampliar el techo de deuda una vez más. ¿Significa esto que está Estados Unidos en una espiral de deuda? El país es el corazón del sistema financiero gracias al dominio del dólar, lo que se sabe que le da una gran ventaja. Pero ¿hasta cuándo puede seguir emitiendo deuda sin límite? ¿Existen riesgos? Lo explicamos en este nuevo Plaza Frankfurt. Pocos días antes de la fecha límite, la presión aumentaba. Estados Unidos debía lograr un acuerdo para ampliar su techo de deuda o se enfrentaba a un default, el primero de su historia. La deuda ronda el 100% de su Producto Interior Bruto y en realidad la deuda no ha parado de crecer desde el 2008, finales de la presidencia de Bush, aunque ha ido aumentando con los diferentes sucesores en la Casa Blanca. Razones: el gasto militar en Irak y Afganistán, la crisis financiera, recortes de impuestos y sobre todo el sistema de seguridad social y de salud. El último techo de deuda se había fijado hace un par de años en 31,4 billones de dólares y también se ha superado. Esto se debe básicamente a que Estados Unidos incurre constantemente en déficits y necesita cubrir ese hueco pidiendo a los mercados dinero. Mucho dinero porque el presupuesto nacional también crece. We have a persistent structural increase in our federal spending that is the result of legislative actions taken 50 years ago. In terms of the areas of the budget that are driving the debt, it's primarily the growth of our largest federal mandatory spending programs: Medicare, Medicaid, Social Security. The growth in these programs alone more than accounts for all the rise in annual federal deficits over the last couple of decades and into throughout the next 10-year budget window. Estados Unidos no se diferencia en esto del resto de las economías del mundo. Una población cada vez más mayor supone una presión constante en los presupuestos públicos. En el 2050, una de cada 6 personas en el mundo será mayor de 65 años. Pero además, las economías se enfrentan a los gastos por el cambio climático y a un rearme global debido a las tensiones geopolíticas crecientes. En 2022, el gasto militar alcanzó un nuevo récord, llegando a los 2,2 billones de dólares. As we noted in our latest global debt monitor, the global debt levels is around $305 trillion. So this is a significant number, and around 1/3 of it originates from emerging market economies. A nivel global, entonces, la deuda ha vuelto a subir en los 3 primeros meses de este 2023, el nivel más alto después del máximo alcanzado durante la pandemia por COVID. A pesar de que es un problema global, Estados Unidos tiene una ventaja estratégica sobre economías incluso avanzadas. El mundo quiere dólares. ¿Y cómo puedo conseguir dólares? Comprando deuda al mismo país que los imprime. The treasuries, the US debt, is viewed as the most safe and most liquid in the world. So we have an extra advantage relative to other big, stable countries in terms of people wanting to hold treasuries. That makes the interest rate on treasuries lower. So we are providing to the world and really to the financial system this very safe, liquid asset, which does sort of underlie all of finance, right? And one of the reasons people are so worried about the debt ceiling and actually going over the debt ceiling is that we risk losing that. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos son considerados como los más seguros del mercado y a pesar de la rivalidad con China o Rusia, no se espera que el dólar pierda su hegemonía en un futuro próximo frente al yuan. Pero ¿significa entonces esto que Estados Unidos puede pedir deuda sin límite? Bueno, lo primero que debemos entender es que no existe un número concreto de cuándo se ha llegado al tope. Japón, por ejemplo, tiene una deuda del 263% de su PIB. If you look at the experience of an economy like Japan, which has been incurring additional government debt now for the better part of 35 years, since it sunk into a banking crisis and an economic crisis at the end of the 1980s, there isn't
a hard limit for a country that borrows in its own currency and can, in a crisis, turn to its own central bank to help to backstop that debt market. But there are costs. Uno de esos costes o peligros de aumentar tanto la deuda es el miedo a caer en una espiral de deuda. Eso pasa cuando he acumulado tanta deuda que tengo que recortar de otras partidas presupuestarias como defensa o salud para poder pagar los intereses de la deuda que vence. Eso podría reducir el crecimiento del país y entonces los inversores se ponen nerviosos, pierden confianza y los intereses automáticamente de la deuda empiezan a subir de nuevo. Vamos, una espiral. Economías en África, por ejemplo, se enfrentan a una situación parecida. Many emerging market economies devote a significant portion of their government revenues for interest payments. So these numbers vary across countries, across regions, but in some instances, for example, in frontier countries, especially in Africa, they spend 25% of their budget to interest expenses. So these are unsustainable levels. So this is a big concern. Una de las ventajas de Estados Unidos es que se endeuda en su propia moneda y las perspectivas de estabilidad de la deuda se benefician de las proyecciones de tipos de interés. Los mercados esperan recortes en los tipos de interés de Estados Unidos, si no este año, pronto, porque aunque lentamente la inflación está bajando. So when interest rates are really low, a very big debt is more manageable, right? So that the interest payments on the debt, even in 2023, are lower than they were in the mid-90s, even though our debt is 2.5 times higher. So the interest rates are very powerful, and if you think interest rates are going to remain low, you're a little less worried, right? It doesn't seem so urgent. It's not our first priority. We will have to do something eventually because of this aging population, but it's not like clearly we have to reduce the debt now and not think about anything else, other priorities. Podemos concluir que, considerando que los tipos de interés bajen y que la economía de Estados Unidos siga creciendo, los economistas no ven en el crecimiento de la deuda una amenaza urgente. Pero los últimos días han demostrado cómo las discrepancias políticas pueden llevar a Estados Unidos a un área muy peligrosa. For over 200 years, America has never, ever failed to pay its debt. To put in the capital in colloquial terms, America is not a deadbeat nation. We have never, ever failed to meet the debt. And as a result, one of the most respected nations of the world. We pay our bills. Estados Unidos es quien es gracias a la confianza que genera y a que ha conseguido mantener su hegemonía global y financiera. El reto ahora de Estados Unidos es mantener esa confianza frente al crecimiento de China y el cambio de paradigma económico, tecnológico, pero también bajo el desafío de la polarización política interna. America's position in the world rises or falls on the perception that the U.S. can manage its affairs, that it is a well-governed economy, and that its politicians can make sensible decisions. So I think the debt ceiling debate has been an example where politicians have worked at cross purposes, where they have been unwilling to come together on an agreement about these matters in a way that does tarnish the reputation of the United States as a well-managed country and economy. So I do worry about that problem. Si los inversores creen que el país no va a ser capaz de pagar sus obligaciones por no poder llegar a un acuerdo político, eso pone a prueba la confianza en el papel central de Estados Unidos en el sistema financiero, del dólar, de sus bonos, es decir, todo lo que facilita que Estados Unidos pueda engrosar su deuda sin que eso sea un problema que requiera una solución inmediata. Al país le urge que sus políticos se pongan de acuerdo si no quiere ver peligrar su hegemonía como potencia financiera y económica a nivel global.